Muy buenas noches a todos los amigos de Confrontación, el espacio de la libre expresión. Nos acompaña hoy el representante de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón Camargo, una persona bastante joven, hace parte del Partido Liberal. La votación en las pasadas contiendas fueron de 32.897 votos, representante. Hace parte también, me desmiente pues, de la Comisión Tercera de la Cámara. Representante, ¿cómo está? Muy bien, un saludo muy especial a usted, querido Peñuela, y a toda la gente de Pamplona y esta provincia. Bueno, contémosle a los que no lo conocen. ¿Quién es el representante de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón? Bueno, yo soy abogado, soy especialista en Derecho Administrativo. Fui desde muy joven líder, presidente del Consejo Estudiantil 5 años de mi universidad, la libre de nuestra región, del departamento. Estudié también, tuve la oportunidad de estudiar Pedagogía de las Ciencias y Derecho Penal y Criminología en una maestría que inicié en Bogotá. Me he dedicado desde joven al ejercicio de mi profesión y a la docencia universitaria, que la he abandonado por este ejercicio de la política desde que llegué al Congreso, pero que duré aproximadamente 8 años dictando cátedra universitaria en las universidades regionales, en la Simón Bolívar y en la Libre, en la cátedra de Constitucional, Administrativo y Penal. He sido secretario de Desarrollo, director del IMRD, secretario general de la Alcaldía de Cúcuta. Fui más de 35 veces encargado de la Alcaldía de Cúcuta, acompañando a José Fernando Bautista, quien fue ministro y alcalde de Cúcuta. Hoy hago parte del Congreso de la República, la Comisión Económica, la Comisión Tercera, la encargada de los asuntos tributarios y del presupuesto de la Nación. Soy el único norte santandereano que hace parte de esa Comisión Económica, de la Tercera. Y he sido, por hablar de proyectos importantes, el coordinador nacional del Plan Nacional de Desarrollo, el coordinador nacional del Presupuesto General de la Nación durante 3 años, y he liderado bastantes debates álgidos y en el ámbito nacional que le han costado las renuncias y los cargos a varios funcionarios, como decir al director de Ligas con el problema del predial en la ciudad de Cúcuta y en la Nación. Un gran debate que hicimos precisamente por la mala calificación en los avalúos de los predios de la Nación. Bueno, representante, ya lo habíamos dicho, liberal. ¿Cómo ve usted el Partido Liberal hoy en Colombia? Yo lo veo con fortalezas y debilidades. Nos parece que en ocasiones estamos entregándonos mucho al gobierno. Soy de aquellos liberales que considera que no es importante que un partido entregue inmediatamente sus banderas a un gobierno sin ni siquiera estudiar los proyectos, como lo dije en la bancada pasada hace 15 días en el tema de la salud y lo pensional, que salió el presidente del partido a decir que iban a acompañar esos 2 proyectos, y dije yo en la bancada que me parecía irresponsable que salieran a decir que íbamos a acompañarlos ya sin conocerlos. De antemano decir que no acompañaré seguramente la pensional y acompañaré la de la salud. Y cosas como esas nos parecen que no están bien, pero que en el ámbito de lo político y lo electoral yo creo que el Partido Liberal ha demostrado interés, ha demostrado trabajo. En nuestro departamento yo creo que está muy bien. Representante, es el primer periodo en el Congreso. ¿Cuántos proyectos de su autoría ha presentado y de estos cuáles le han aprobado? Bueno, yo he venido presentando varios. Creo que soy el congresista que más proyectos ha presentado del norte de Santander y uno de los que más ha presentado en el orden nacional. Ahorita no recuerdo muchos, pero por ejemplo he sido autor del proyecto que obliga a las petroleras a pagar ICA, que es la industria y comercio, que ya pasó por la Comisión Primera. Soy uno de los promotores del proyecto que generó
la posibilidad, y que hoy tenemos que las tarjetas de cuando usted le cobran en los bancos no pague los 7.000 pesos que le cobran a la gente en los cajeros, y hoy pagamos menos de 4.000. Soy autor de un proyecto y promotor de un proyecto de ley que no deja que cuando usted pague anticipadas las deudas en los bancos, antes le cobraban una sanción y hoy no tengan la posibilidad de cobrársela a la gente. Ese proyecto ya pasó por la Cámara de Representantes y está en Senado de la República en este momento. Fui el autor de un proyecto que nivela salarialmente con una prima técnica especial para los miembros del CTI, que esperamos sea votada este semestre. Llevo 1 año y medio en esa lucha. He sido el coordinador del proyecto de la estampilla para Gramalote, que la subí con mi coordinación de 30.000 a 70.000 millones de pesos para apoyar a la reconstrucción de Gramalote. He sido autor de un proyecto de ley que mejora las condiciones de las madres cabezas de familia en todo lo que es la nivelación salarial de ellas, los derechos que tienen hacia las mujeres madres cabezas de familia, que fue una de las cosas que prometí. Yo fui el impulsor en el Plan Nacional de Desarrollo con Ángel Custodio Cabrera del partido de la U, de lo que hoy tenemos, que es que las madres del bienestar familiar puedan recibir ya prácticamente el salario mínimo. Eso es, el gobierno sacó esos decretos debido a una ley y unos artículos que nosotros incluimos con Ángel Custodio Cabrera, eso de las madres cabezas, que en estos días tenemos que hacer una gran manifestación con el doctor Ángel Custodio, que se está programando en el norte de Santander, de las madres de bienestar familiar, para agradecer esa gestión que hicimos por ellas. Hemos hecho bastantes cosas y he sido de las personas que más ha hecho debates en el Congreso también en el norte de Santander, como el que hicimos para la inequidad que existe en los recursos de la universidad pública, que fue lo que hoy en la tributaria logró el 1,5 billones de pesos para las universidades y poder esperamos bajar las matrículas de universidades como la de Pamplona y la de la Francisco de Paula Santander, que reciben 850.000 pesos per cápita por estudiante, y universidades como la Nacional reciben 15 millones del Estado por cada estudiante. Inequidades como esa, hemos hecho debates interesantes en el país. Bueno, representante, y a todos los televidentes, pues vemos que el doctor Alejandro Carlos Chacón ha presentado un buen número de proyectos en el Congreso de la República. Vamos a tocar un tema y usted verá, como dice el presidente en los consejos comunales. Otra pregunta, y es para escurrirse de la que le acaba de hacer. Pero usted también hizo parte de un escándalo, representante, y permítanme que sea tan franco, de un escándalo que hubo en el país con el tema de la reforma política. A usted se le habla que usted estuvo en la conciliación y esta conciliación se había hecho a espaldas del gobierno. También a usted se le atribuye el haber eliminado el hecho de que la Fiscalía no investigue más a los ministros, jefes de departamentos administrativos y embajadores. ¿Esto es cierto? ¿Usted de verdad hizo esto? No, primero hay que decirle al país y al departamento, y aquí a su audiencia, que yo llegué un día antes a la conciliación, que yo no fui una parte activa dentro de las comisiones primeras en el proyecto de acto legislativo. Segundo, sí he sido un gran defensor, seguiré siéndolo, de que a los ministros y a los embajadores y a los altos cargos del Estado no debe investigarlo la Fiscalía, porque es que recordemos algo, señor Peñuela, que la Fiscalía, al Fiscal General de la Nación, lo nombra el presidente, y quien investiga a los ministros, que son las personas más cercanas al presidente de la República, quienes manejan los 185 billones del Estado, es precisamente esa persona la que nombra el presidente. Es
una persona que investiga a sus ejecutadores. Nosotros no la trasladamos a un notario público, como lo dije en el Consejo de Estado, ni trasladamos esas funciones de competencia al barrendero de la esquina. La trasladamos a la Corte Suprema de Justicia, para que fueran investigados los ministros y los embajadores de la misma manera como somos investigados nosotros, los congresistas. Y como todos sabemos, la cama de la impunidad no es la Corte Suprema de Justicia, es quien ha demostrado la implacabilidad en el combate contra la corrupción y el delito, incluido a nosotros los congresistas, en que tienen hoy más de 50 congresistas presos. Lo que necesitamos y lo que quería en esta reforma, que no gustó, por supuesto, y no le gusta al gobierno, es que a sus personas más cercanas las investigara y las juzgara la Corte Suprema de Justicia y no la Fiscalía General de la Nación, en donde su nominador es nombrado por el presidente. Pero no es un invento mío y quiero aclararlo, ni fue una idea mía. En el Consejo de Estado demostramos cómo en la primera vuelta hubo 6 gacetas en las que ese tema era debatido y no fue inventado por la conciliación, y donde fue votado y en la primera conciliación ya estaba ese cambio de la competencia antes de la conciliación de la segunda vuelta, y lo probamos con las gacetas del Congreso de la República, porque tenemos la oportunidad de encontrar en el Congreso de la República las acetas con las gacetas que corresponden a si eso lo inventamos nosotros o fue creado con anterioridad por el Congreso de la República. Entonces, independientemente de que sí defiendo con interés y con fortaleza que a los ministros y a esas personas cercanas al presidente no debiera investigarle el fiscal general de la Nación, sino la Corte Suprema de Justicia, como a muchos de los altos aforados como a nosotros, eso no es un invento mío y fue probado ya en el Consejo de Estado, en donde precisamente la Procuraduría General de la Nación conceptúa a favor de nosotros en la pérdida de investidura. Representante, estoy atento a la explicación que está dando y me habla de 2 temas. ¿Quién fue el actor intelectual entonces? Y lo otro, la impunidad que existe en este país. Parte de eso es lo que queríamos nosotros con el cambio de la competencia. Recordemos en qué momento estos ministros que hoy están detenidos terminaron siendo procesados realmente y detenidos. Recordemos que en otros gobiernos no habían sido. Fue precisamente en el cambio de la terna y en el cambio del fiscal elegido debido a la terna que tenía el presidente Uribe, porque hubiera sido el fiscal de turno del presidente Uribe el que estuviera en este momento. Un cambio de terna del fiscal por otra que mandó Santos es la que termina con este fiscal que está en propiedad, y precisamente estos son los que logran imputar los cargos a unos ministros que no gobernaron con un presidente de turno. Por eso es que nosotros decimos que lo mejor que pudiera haber para una imparcialidad total en la investigación de estos altos aforados es que no los investigara la Fiscalía General de la Nación, sino que fueran investigados por la Corte Suprema de Justicia, y eso fue lo que hicimos ahí. Claro que no gusta, ni le podía gustar al gobierno, que a los ministros se los investigue y se los juzgue la Corte Suprema de Justicia, que tiene una imparcialidad y una independencia total del gobierno. A ver, parlamentario, pero también dentro de la reforma, pues que se venía, y en ese mico, vuelvo y le digo, le echan la culpa a usted, se hablaba de que los procesos que en ese momento estuvieran caminando, como en el caso del ministro Arias, de Uribito, que a propósito yo estuve en el búnker de la Fiscalía en ese proceso, quedaba impune. ¿Es cierto eso? Eso no es cierto, eso es falso. Es tan falso que tenemos un derecho de petición en donde la Fiscalía General de la Nación actual, frente al caso de los 1.500 personas que salían de las cárceles, menciona que si llegare a salir en el numeral 4 del artículo 235, que era el caso del cambio de la competencia, algún funcionario, solo habían 5 funcionarios que estaban incursos en el cambio de la competencia, 5 de 1.500 que se dijo, 5. Y de esos 5, cuando le preguntamos a la Fiscalía, lo tenemos en derecho de petición, ¿cuáles de esos salían? Dicen ellos que todavía no podrían determinar quién saldría porque tendría que hacer el análisis después de que se hubiera promulgado el acto legislativo. O sea que necesariamente todo lo que se dijo en ese sentido además es falso, y lo tenemos firmado por la Fiscalía General de la Nación, que esa circunstancia de la liberación de personas era falsa. Además, recordemos un caso jurisprudencial precisamente con la parapolítica, en la que se criticaba que los congresistas renunciaban a ser investigados, renunciaban a la curul
para ser no investigados por la Corte porque le tenían temor, y al renunciar se iban para la fiscalía en donde eran investigados y muchos terminaron absueltos. La Corte Suprema de Justicia dijo no señor y volvió a abocar todos esos procesos. Caso ejemplo del exministro Araujo, en ese hubo la jurisprudencia y señaló los casos en cómo se traía los procesos, que era este mismo caso de competencia, en donde estaba siendo investigado por la Fiscalía, y señaló los casos específicos en cuando estaban investigados por Fiscalía General de la Nación, o bien por instrucción, o bien por investigación previa, o los que ya estuvieran en juicio, y cómo los traía sin ningún tipo de liberación. Y está la jurisprudencia en ese caso particular, que sentó jurisprudencia en adelante y que era una jurisprudencia que podía aplicarse acá, en donde ninguna de las personas detenidas podía salir. Lo que pasa es que mediáticamente fue muy fuerte lo que existió frente a la reforma de la justicia sin conocerla, y indudablemente el gobierno, yo considero que le dio fue temor ese auge que había contra la reforma y prefirió terminar sacándole el cuerpo diciendo un montón de mentiras, que es lo que ya hemos probado nosotros. Bueno, parlamentario, usted le ha tocado con el tema de la reforma de la política estar en muchos eventos y seguir su defensa que hizo en el Congreso de la República, y usted habla de una anécdota de un estudiante por ahí en un escenario donde les dijo, ustedes los congresistas son unos corruptos, y usted le hacía esa pregunta, ¿en qué sitio y cómo fue esta anécdota? Claro, parte de los problemas que existen hoy en el país, y es natural, es el desequilibrio de poderes públicos. Y yo contaba anécdotas porque una de las discusiones que hubo en la reforma de la justicia era por qué se le daban más años de los que hoy tienen a los magistrados de la Corte en el cargo, que mantuvieran más tiempo en el cargo y que tuvieran cierta edad para llegar, que no llegaran tan jóvenes y no llegaran más mayores. Uno era decir que los magistrados debían llegar de altas cortes con mucha madurez, que no podía llegar cualquier joven ahí, que tuvieran que tener muchos años de experiencia y muchos años de ejercicio en su profesión, para darle más tranquilidad a la gente en sus decisiones judiciales, que fueran más imparciales. Y decíamos nosotros que cuando preguntábamos en las aulas universitarias cuál era la mejor corte, señalaban la del 85, Reyes Echandía, Bula, Escobar. Y esa mejor corte, que le dicen la corte estrella, que fue asesinada además después del ataque que hubo por el M-19 a la Corte Suprema de Justicia, esa corte era una corte vitalicia, ni siquiera tenía término. El que entraba prácticamente era hasta que moría. Y en el sentido de los congresistas, ¿por qué ya no descollan hoy los congresistas? Porque congresista que se atreve a enfrentar el Estado o se atreve a enfrentar la institucionalidad, le va muy mal, porque se perdieron el ejercicio de los poderes públicos. Y para que ustedes sepan hoy, las únicas personas de altos cargos constitucionales, la gente no ha entendido, guste o no nos guste, que el congresista es igual al presidente y igual al magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así lo dice la Constitución. Sin embargo, en el ejercicio de las detenciones, a nosotros nos detienen prácticamente para una indagatoria. Ni al presidente de la República ni a los magistrados de la Corte los detienen en esas circunstancias. Por eso usted ve un Congreso mudo, amordazado y temeroso. Por eso se acabaron los grandes congresistas de este país. Se acabaron los Gaitán, se acabaron los Galán. En esa época donde existían estas personas, los Lleras, esas personas que ustedes vieron muy fuertes en sus debates contra el Estado, contra la institucionalidad, contra la ilegalidad, defendiendo las clases populares, era un momento en el que los congresistas tenían inmunidad. Yo no quiero decir que nosotros requeríamos inmunidad, pero lo que sí requeríamos era por lo menos los mismos derechos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nuestros mismos rangos constitucionales y los mismos derechos del presidente de la República. Porque es que nosotros tomamos decisiones que afectan a la gente, como al presidente y como a los magistrados. Usted no puede dejar desaforados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando pueden llegar y meter preso a una persona poderosa. A esa gente, a esos magistrados hay que protegerlos con una gran seguridad. A esos magistrados hay que protegerlos también para que con cualquier anónimo no le abran un proceso y terminen procesados los magistrados por andar defendiendo al Estado frente a las delincuencias y los grandes delincuentes del narcotráfico o de la corrupción, o en fin. Entonces, el aforamiento es muy importante para aquellas personas que toman decisiones, y eso no lo tienen los congresistas.
Por eso yo preguntaba a un estudiante, ¿cuál fue su mejor cuando criticaban que los congresistas son los delincuentes y así dicen de todos los políticos? Yo le digo, dígame usted, ¿cuál fue su mejor congreso? El muchacho no hacía reflexión de fechas, entonces yo le digo, deme nombres. Y uno de los nombres que daba era Galán, Gaitán, Lleras, y yo le digo, esa era una fecha distinta a esta. Era donde el congresista realmente era muy fuerte y usted podía enfrentarse. Hoy enfrentarse contra el Estado es muy difícil porque usted con 3 anónimos le abren un proceso, usted le meten un anónimo hoy por narcotraficante y al otro día le tienen que abrir la justicia y le abren y ya quedó uno prácticamente narcotraficante. Le meten un anónimo y lo vuelven mafioso, le meten un anónimo y lo vuelven paramilitar, o le meten otro anónimo y lo vuelven, y lo pueden volver a usted en 4 situaciones judiciales distintas, lo pueden volver guerrillero y paramilitar a la vez 2 anónimos. Y esa circunstancia ha hecho que el congresista sea flojo, sea temeroso y no le guste enfrentar ni defender a los ciudadanos de este país. No, es cierto lo que dice el congresista y quienes hablan, la verdad, no es porque esté aquí el congresista, pero he estado de acuerdo. O sea, no puede ser que usted no pueda denunciar porque le da miedo que de pronto se le venga encima lo que usted está haciendo. Lo ocupan con 3 anónimos. Y lo peor, no con anónimos, ¿no? Que es lo peor. Y terminan esos anónimos dando como una credibilidad, porque muchas veces nosotros los mismos medios ayudamos a que eso se vuelva como... Claro, usted como sale, cierto. le abrieron una investigación al doctor Chacón por narcotraficante y es un anónimo que presentó cualquier ciudadano que lo mandó, pero el medio de comunicación refleja que a mí me abrieron una investigación por narcotráfico, por poner un ejemplo. Y entonces eso termina acabándolo uno moralmente, acabando la familia, acabando unas circunstancias que las personas que somos de bien, es que yo no vengo de ser político, usted lo sabe, Sí. mi querido señor Peñuela, yo vengo de la academia, yo vengo del ejercicio profesional, yo no vengo a ser concejal, yo no vengo a ser diputado. Y uno se cansa de este ejercicio. Llegar un día usted, por defender lo que usted cree, y terminar cuestionado como en la reforma a la justicia, porque un gobierno le dio temor defender lo que él hizo, porque es que ese es un hijo de él fue el que inventó esa reforma a la justicia, y después nos la terminó atribuyendo a nosotros para sacarle el cuerpo al país. Por eso están las encuestas como está. Porque el país se ha dado cuenta que el presidente no asume las posiciones con interés y con criterio y con carácter. El país espera de su gobernante que tenga decisiones y tenga carácter, que asuma las posiciones que tenga que tomar. Que si yo tengo que mover como un alcalde un andén porque me parece que ese andén está malo, no me importa lo que dice el señor del frente del andén, tomo la decisión como gobernante y lo asumo. Y eso espera el votante de uno, eso espera el elector de uno. Y eso esperó la gente de Santos. La reforma a la educación, separaron unos estudiantes, consideraron que era mala y no la dejaron presentar. Es que una cosa es cómo la presente y otra cosa cómo termine. Para eso son los debates del Congreso de la República. No, allá les gusta es pupitrear los proyectos que podrían perfectamente estar asumiéndose en 1 año, 2 años sin problema y no tratar de sacarlos con mensaje de urgencia en 2 o 3 meses, que es lo que el gobierno pretende hacer con los proyectos de ley. Eso es mejor debatirlos en profundidad. Un proyecto tan importante como la salud, como el pensional, no puede presentarse como al parecer se quiere por mensaje de urgencia, porque no deja abordar de verdad los temas en profundidad que requiere el país. Nos acompaña el representante Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal, el representante de la Cámara. Estamos en confrontación, el espacio de la libre expresión. Ya para hablar el tema de la reforma a la justicia. Bueno, este tema, ¿al fin en qué va? Les abrieron a ustedes investigaciones, se oye por un lado una cosa, se lee por otro lado otra. ¿Qué pasó con ese tema? Bueno, estamos, como le corresponde a cualquier ciudadano, afrontando las investigaciones que fueron además por unos abogados. Ya pasamos, ejemplo, del Consejo de Estado, y hubo la Procuraduría conceptuó que en ningún momento hubo ni tráfico de influencia ni conflicto de intereses. Cosas como esas ya vienen avanzando, pero pues esos temas que no lo debatimos en los medios de comunicación, sino que los haremos dentro de los ejercicios de la justicia, mi doctor Peñuela, y los hemos venido haciendo. Bueno, no me van a echar la culpa a mí luego pues los televidentes. Ahí le hice la pregunta al representante Alejandro Carlos Chacón. Bueno, representante, pasemos a los temas del norte de Santander. Personalmente voy a todas las reuniones, soy de las personas que para poder hablar asisto y no hablo, me gusta investigar, pero creo y estoy convencido que el gobierno nacional le ha fallado al departamento.
la crisis económica en que está la ciudad de Cúcuta, la capital, el departamento, y no se ha visto ninguna actuación favorable pues hacia este sector de la frontera. ¿Usted qué piensa, representante? Pues uno no puede responder por el gobierno nacional que en muchos de los casos ha sido alejado de la realidad fronteriza. Yo lo dije en una reunión en la Cámara de Comercio que creo que a mis compañeros les molestó mucho, y es que el presidente ni siquiera ha tenido la delicadeza de reunirnos a la bancada del norte de Santander para hablar con él, a pesar de que le hemos enviado cartas. Pero aquí todos los congresistas o algunos se acostumbran a decir es que hablé con el presidente, es que la semana pasada hablé con el presidente. A mí no me da pena decir que yo no he hablado con el presidente y no más de 3 veces y en bancada. O sea, quiere decir con todo el partido mío. Pero que a pesar de que hemos mandado unas cartas, nunca ha sido posible que el presidente nos reúna como bancada. Eso es lamentable y uno, así como las cosas buenas las dice, tiene que decir las malas. A pesar de pertenecer en la Unidad Nacional, yo he sido uno de los grandes críticos y uno de los grandes las grandes personas que ha confrontado los proyectos del gobierno. Pero yo podría decirle, Peñuela, con todo respeto, ¿qué yo he hecho? Yo logré en la reforma tributaria la excepción del IVA para extranjeros. Eso es algo que al fin y al cabo me lo terminó avalando el gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo nosotros dejamos unas grandes obras incluidas para el norte de Santander. Una de esas ya se está empezando a ejecutar o se va a empezar a ejecutar, ya iniciaron los estudios, ya está terminado, que es, ejemplo por hablar de Pamplona, que es el Centro Histórico de Pamplona. Yo fui el que dejé en el Plan Nacional de Desarrollo como coordinador el Centro Histórico y Cultural de Pamplona y Villa del Rosario, porque lo dejamos para los dos. Ya lo de Villa del Rosario también está muy avanzado y esperamos este año haya unas inversiones superiores a 20.000 millones de pesos. Aquí ya arrancan con más o menos 8.500 millones de pesos, pero la inversión total va a ser de 20.000 millones también de pesos para mejorar el Centro Histórico y Cultural de Pamplona. Nosotros dejamos la doble calzada, que hubo una discusión en el Plan Nacional de Desarrollo con el gobierno si era el Alto El Escorial o la doble calzada, que no podían ser las dos. Yo peleé por la doble calzada. Muchos me dicen que fue una equivocación. Para mí no es una equivocación porque hubiéramos matado toda esta zona al acabar usted con la vía Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, y dejar una doble calzada como el Alto del Escorial, hubiéramos acabado comercialmente con Pamplona y con toda esta zona de la provincia. Por eso defendimos, y la única obra que quedó como megaproyecto de infraestructura para esta zona fue la doble calzada, no el Alto del Escorial. Nosotros no dejamos incluir el Alto del Escorial, y eso me lo achacan a mí, y con orgullo yo lo digo para esta zona de la provincia. Lo del acueducto metropolitano, que lo dejé en el Plan Nacional de Desarrollo, iba a ser una de las compensaciones de Ecopetrol también por el daño que le hicieron a nuestras aguas. El gobierno nacional, debido a la crisis que está generando, acaba de entregar 70.000 millones de pesos más para completar esa obra. Yo creo que le falta mucho. En lo local y comercial, lamentablemente nosotros dependemos de Venezuela. Y Venezuela, desde que sigue económicamente como está, señor Peñuela, necesariamente va a continuar de la misma manera, hagamos lo que hagamos. Porque nosotros no nos hemos acostumbrado a vivir de lo local, de lo nuestro. Nos acostumbramos a vivir de los venezolanos. Y entonces dependemos también de las medidas económicas de los venezolanos. Bueno, representante, hablemos de un tema, el tema del combustible. Recientemente le escuché al alcalde de la ciudad de Cúcuta que él había logrado la estabilidad en los precios del combustible para la ciudad de Cúcuta, que el mismo precio de la gasolina que se está trayendo Ecopetrol hacia la ciudad de Cúcuta sea el mismo de la importada a Venezuela. ¿Eso es bueno para el norte de Santander o para la región cercana a la ciudad de Cúcuta? Yo le tengo un gran aprecio al alcalde de Cúcuta, don Amaris, además porque lo ayudé muchas veces a su alcaldía, menos en esta, cuando ganó, lamentablemente.
Cuando ganó no lo acompañé, pero en 3 anteriores fui una de las personas que más lo acompañó. Pero, y tiene un gran problema, le hace falta reconocer las personas que ayudan en los ejercicios. La persona que se paró a defender a Fendipetróleo y el grave desabastecimiento que tiene la frontera fui yo. Y a todos los que estuvieron ahí, si bajaron pamploneses del comercio y estuvieron en esa reunión con el presidente, pues tienen claro que lo que separó Fendipetróleo fue a pelear con el alcalde porque el alcalde estaba en contra de ellos. A mí me parece que fue una gran equivocación, por el contrario. La nivelación de los precios no hizo sino encarecernos a nosotros el precio de la gasolina que viene de Venezuela. Nosotros tenemos 2 clases de distribución de combustible en nuestra frontera. Una que viene subsidiada de Colombia, nacional, y otra que viene de Venezuela, que viene a menor costo. Lo que hizo el gobierno fue, como usted lo dice, señor Peñuela, unir los 2 precios a la mitad. Y resulta que más de 1.700.000 galones de gasolina de CPM que entran al norte de Santander, de los 3 millones que llegan, o sea, más llega de Venezuela que lo que llega de la nación, es gasolina que nos salía más barata. Al ellos haber hecho eso, toda la gasolina venezolana que la compramos más barata de lo que estamos haciendo, la estamos comprando más cara, o sea que lo que no nos hicieron fue un favor, lo que hicieron fue cobrarnos la gasolina más cara. Si nadie se está dando cuenta, estamos pagando la gasolina hoy más cara con base en ese decreto que sacó el gobierno. Debían haber seguido cobrando la que era importada de Venezuela al mismo precio, que era más barata para nosotros, y la nacional sin necesariamente dejarla al mismo precio. Ese no es el problema del desabastecimiento de la gasolina. El problema es que al norte de Santander le mandan solo 3 millones de galones entre ACPM y gasolina. Y solo el área metropolitana de Bucaramanga gasta 10 millones de galones. Lo que quiere decir que nosotros todos tenemos que irnos a compensar los 7 millones de galones o 11 millones que nos faltan, a tener que trabajarlo para nuestros carros con contrabando, porque el gobierno no cumple con la responsabilidad de enviar la gasolina que necesitamos nosotros los norteamericanos. Ese no es el problema. Lo que quiere decir que yo tengo la razón. El gobierno nacional tiene abandonado el norte de Santander. Totalmente en muchos temas. Total. Yo tengo 2 discusiones, ahí lo hablamos. Yo toqué 3 temas en la reunión del presidente. Uno, la zona franca del norte de Santander. Perdóneme que lo interrumpa, congresista, que a propósito creo que fue una reunión amañada del presidente de la República con algunos sectores. O sea, si se viene a hablar de una política del departamento, háganla abierta. ¿Por qué tienen que hacer reuniones amañadas donde no dejan que los líderes se expresen? A mí me parece excelente, porque es que precisamente por eso la gente no sabe quién fue el que se para o no hablar en la región. Porque la reunión es tan pequeña con los sectores económicos, que es válido porque son los sectores económicos los que están proponiendo diferentes soluciones para la problemática local, que no hubo ninguna para el comercio, ni puntual, ni de choque, no hubo ninguna. Simplemente adelantaron obras de las que tiene compromiso el gobierno conforme al Plan Nacional de Desarrollo, de lo que nosotros dejamos ahí, y no alcanza a ver la ciudadanía en general qué es lo que pasa dentro de las reuniones. Si se hubieran estado adentro, no hubiera estado el alcalde diciendo que él fue el que hizo eso, porque se hubieran dado cuenta que eso fue tratando de sacar una solución a un tema que planteé yo, precisamente el desabastecimiento, contándole al presidente eso, de 3 millones nosotros y Bucaramanga 10. Pues es lógico que tenemos, ellos son los que están patrocinando el contrabando, no nosotros. A nosotros nos dicen contrabandistas de gasolina, pero ¿cómo no vamos a ser contrabandistas de gasolina si es que no nos están dando la gasolina para poder mover los carros? Pues nos toca traerla de algún lado. Entonces la traen de Venezuela. Pero si ellos no nos dan las que necesita, pues necesariamente están haciendo eso. Mire, está tan abandonado el departamento, como usted lo dice, señor Peñuela, que yo se lo dije al presidente. Hace 7 meses este gobierno, hace 7, 8 meses nos quitó la zona franca. Y aquí nadie sabe. Yo, con la Cámara de Comercio de Cúcuta, con el doctor Carlos Luna, el de Competitividad Regional del Norte de Santander, nos fuimos y enfrentamos al gobierno y nos la devolvieron, después de 3 meses de lucha. El presidente, cuando habló el ministro de Comercio, empezó a hablar de cómo ayudar a la zona franca. Le dije, no pare, presidente, es que este señor no le ha dicho que usted no la quitó y que nos la devolvieron fue hace 7 meses y que cada 2 meses le renuevan el contrato a la administradora de la zona franca, que es la de Barranquilla. Dígame usted, presidente, ¿quién va a invertir cuando usted le renueva un contrato a 2 meses? Pues nadie va a invertir en la zona franca, es una falta de respeto. El presidente dijo, le dan mínimo 10 años
el contrato de administración a la zona franca, entreguen la zona franca mínimo con 10 años. Es que ¿quién va a invertirle algo con 2 meses? Ni pendejos que suenan. Y el presidente una vez solucionó el tema, esperemos que lo haga legislativamente, ahí lo solucionó con la lengua. Esperemos a ver si lo hace por medio de decretos. Entonces, esas son las cosas que la ciudad no sabe y no se entera por lo que usted dice, porque lo hacen en sitio cerrado. ¿Y por qué no lo hacen en sitio abierto? Pues que el gobierno no puede controlar un sitio abierto a la gente. No le puede, porque se le sale una persona como usted a decirle unas cuantas verdades y al presidente no le interesa ese ejercicio. Lo hace en un sitio que está más controlado. Representante, el tema de la zona franca también lo conozco. Siempre he tenido esa inquietud. O sea, en el norte no tenemos nosotros personas que puedan administrar la zona franca, o somos muy malos administradores que tienen que administrarla desde Barranquilla. No, lo que pasa es que las zonas francas los administradores tienen unos requisitos muy fuertes. Nosotros todavía no tenemos operadores de ese tipo. Entonces, antes la administraba Bogotá. Bogotá fue lamentable lo que hizo con la zona franca, nunca desarrolló la zona franca del norte de Santander, de Cúcuta, y entonces dijimos que ese operador no era, entonces escogieron el de Barranquilla, que le ha ido muy bien con las operaciones de Barranquilla. El gobierno nacional lo que ha planteado es que la zona franca primero deben hacerle una gran inversión, no deben hacer un proyecto solo inmobiliario en el que le arrienden a la gente, sino que sea un proyecto integral en el que, por ejemplo, el alcalde cree unos subsidios tributarios en industria y comercio para aquellas industrias que vengan a la zona franca, que haya una muy buena inversión por el administrador porque se la dejan a largo tiempo y sabe que la puede explotar, pero lo que es inconcebible es que zonas francas en el Valle de Bogotá, que no tiene la segunda economía más grande para nosotros que la venezolana, y nosotros nos quiten la zona franca, no nos sirva la zona franca. También hay que reflexionar si nosotros somos capaces y hemos sido capaces de afrontar la zona franca. La verdad, hemos sido pésimos administradores nosotros. No hemos sabido nosotros sacar adelante también al departamento. Es que uno mi querido Peñuela, es que uno le es muy fácil criticar, pero hay que ver también qué hemos hecho nosotros. Por ejemplo, me gusta decir, yo le cuento qué he hecho yo, no sé qué podrá haber hecho el otro. ¿Qué hemos hecho nosotros también para tratar de sacar adelante esto? Eso es lo que tenemos que reflexionar nosotros, los nortesantanderianos, los pamploneses, los cucuteños, los cañeros. Nosotros hemos hecho poco. La verdad, hemos sido bastante mediocres también en ese ejercicio. La zona franca la hemos tenido ¿cuántos años? No hemos sabido hacer nada. ¿Sabe cuándo nos preocupamos por la zona franca? Yo lo dije a la Cámara de Comercio y lo dije públicamente. Cuando la perdimos. ¿Por qué no nos preocupamos cuando la tuvimos? Otra vez la estamos teniendo y nos la van a dar 10 años. Miremos a ver qué vamos a hacer con las zonas francas. Pero hace falta que los empresarios se comprometan de verdad a sacarla adelante. Porque es que también depende de que nuestra idiosincrasia se acostumbró a que usted no necesita ser profesional para ganarse 1,5 millones, 2 millones de pesos. Usted con una pimpina en una esquina se gana más que un profesional aquí en el norte de Santander. La zona franca, la zona de frontera también nos ha hecho daño en nuestra idiosincrasia. Es mucho más fácil el comercio. Aquí no nos preocupamos por atender al pamplonés o por atender al cucuteño, sino nos preocupamos más por atender al venezolano. Porque era muy fácil venderle al venezolano. Pues traía mucha plata y ni preguntaba si estaba buena o estaba mala. Entonces nos salimos de nuestro mercado y nos metimos a otro, y después que afectó el mercado venezolano, entonces nos vimos afectados nosotros y ya en el mercado aquí lo hemos perdido. No hemos cultivado un mercado local. Bueno, representante, usted me dice que usted no responde por los demás, y esto es cierto. Yo tengo que responder por mis actos. ¿Usted qué ha hecho por Pamplona? Yo lo veo que usted viene seguido a Pamplona. Y le agradecemos de antemano, ¿no? Que venga muy seguido, pero ¿usted qué ha hecho por Pamplona? Bueno, buena pregunta. A mí me gustan las preguntas que me confrontan para defenderme, ¿no? Entonces yo le quiero decir, primero yo quiero contarle, y siempre arranco por ahí, perdóneme mi querido señor Peñuela, arranco porque yo estudié aquí en el Liceo Pamplona, que yo vengo mucho porque tengo familia en Pamplona. Perdóneme, sí. Eso me dicen todos los parlamentarios. No, yo pueden preguntar allá donde el viejo Castro. O donde Cristina, que fue mi profesora. Yo tengo una anécdota, perdóneme. O donde Pitufo, compañero mío del seminario menor. Efraín Torrabis, que lavaba tapetes. Se vino y se llevó los botes y no volvió. Entonces todos dicen, y no le sigo hablando. Yo voy por mi antesala de por qué me gusta Pamplona, y después le digo yo sí que he hecho. Bueno, vale, listo. Bueno. Lo oigo, entonces, bueno. Yo estudié, mi papá fue 12 años, y usted lo sabe, magistrado acá. Y tenía un niño chiquito que tuvo que venirse con él, que era yo.
Entonces por eso me tocó aquí estudiar toda mi primaria en el Liceo Pamplona con el viejo Castro, que recibí félula como todos los que estuvieron allá, porque mi papá le dio permiso de que me diera félula en ese entonces. Se portaba muy mal. No, me daban félula, sí, me iba mal en matemáticas y me pegaba con la tablita. Mi mamá fue gerente de grano rara aquí en Pamplona y yo por eso estudiaba aquí y estudié hasta el primer año de bachillerato en el seminario menor, que terminé en el seminario menor de Cúcuta. Yo, ¿qué he hecho por Pamplona? Yo no sé si ustedes han oído, usted sí, pero la gente ha oído el Centro Histórico de Pamplona. Eso es mío, doctor Peñuela. De una gestión y de un impulso que ha hecho un muchacho Villamizar. Él me llamó a mí y me dijo, doctor Chacón, yo hemos tenido siempre un sueño aquí con arreglar el Centro Histórico de Pamplona. Lo primero que hice en ese camino fue dejarlo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Y usted revisa los megaproyectos del gobierno, yo coordinador nacional del plan, dejé incluido en los megaproyectos del gobierno, que es una ley que firma el gobierno, que la avala como su proyecto de Estado, donde dice Centro Histórico de Pamplona y Villa del Rosario. Ahí arrancamos ese sueño de ese muchacho. Después de ahí, llegó el presupuesto, y yo soy coordinador nacional del presupuesto. Y logramos con el gobierno incluir en gestión los recursos para el Ministerio de Cultura para hacer la inversión. Y por eso el Centro Histórico de Pamplona, 8.500 millones que ya arrancan, usted lo sabe, aquí, que estamos luchando para que los ejecute Pamplona, para que los impuestos queden en Pamplona y no queden en Bogotá, con el alcalde Bustos, que ha estado muy pendiente de esto, es una gestión de este cuasi pamplonés, porque mi hermana es la pamplonesa aquí en San Juan de Dios, mi hermanita, que nació acá. Y Ulagá, la vía de Ulagá terciaria, que el alcalde firmó convenio con el gobierno nacional, es una gestión del alcalde y mía, que logramos que Ulagá, que era una vía terciaria muy importante para Pamplona, lograra la inversión. Pero yo le anuncio una vez un proyecto que está presentando el alcalde, que le dije, alcalde, arreglemos algo que sea puntual acá. Ya llevo dos, le voy diciendo, ¿no? Ulagá, 2.000 millones. Aquí le estoy anotando. Ulagá, 2.000 millones de pesos, y el centro histórico más de 8.500, pero vienen 20.000, pero arranca este año con 8.500 millones de pesos. Es gestión mía. Es gestión que hemos logrado adelantar con las personas que le dije. Muy pendiente el alcalde en el centro histórico, el impulso, el joven Villamizar, el arquitecto, y José Clemente, que siempre estuvo muy pendiente de eso, también tengo que decirlo, que nos han ayudado a nosotros en política, y con el alcalde Ulagá, 2.000 millones de pesos. Eso es realidad hoy. Y espero antes de julio, que el alcalde firme un convenio con el gobierno nacional, o el gobierno nacional lo haga por Coldeportes, que haya una inversión superior a los 2.500 y 3.000 millones de pesos para mejorar algo en donde yo jugaba de niño, mi querido señor Peñuelas, y no lo crea, como dicen todos los otros, donde yo jugaba de niño, los tanques, que le dije al alcalde, saquemos adelante el proyecto de los tanques, eso es institucional, de ahí nunca nos van a olvidar los pamploneses a nosotros, que los tanques le hicimos una inversión y hicimos de verdad un parque serio y coherente para los pamploneses, donde yo jugaba allá en el Elefantico y... ¿sí? Todavía está el elefante. Todavía, y allá ya con sin los asados. moco, no, ya sin moco, ¿no? Pero todavía está el Pero, elefante. y el alcalde ya yo lo llevó a DPS, ya le hicieron unas revisiones, está muy juicioso el alcalde. Yo lo felicito porque a pesar de lo difícil y seguramente las críticas que puedan tener, yo soy liberal, el alcalde es conservador, quiero dejar claro, pero tengo que decir que el alcalde es un alcalde que está tratando de hacer las cosas. Es difícil, no es fácil. Hay que ser para uno saber lo difícil que es. Me estoy acordando de alguien. Yo no lo nombro, pues para que de pronto no se moleste. Ya ha iluminado el estadio Camilo Haza como 5 veces. Siempre habla de la iluminación del estadio Camilo Haza y no veo una sola lámpara. Bueno, pero Peñuelo, ¿usted sabe lo de Ulagá o no? Sí, claro. ¿Sabe lo del centro histórico? Sí, bueno, entonces yo no soy el de la lámpara. No, usted no es el de la lámpara. Yo ya como congresista, yo creo que con eso demostré que yo soy agradecido por mi ascendencia a Pamplona,
pero además también por los votos que saqué en Pamplona. He estado acompañando, no solo viniendo como me gusta Pamplona, sino viniendo para ayudar al alcalde a sacar adelante Pamplona. Bueno, está con nosotros el representante Alejandro Carlos Chacón. Representante, cambiemos de tercio, como dicen los taurinos. ¿Usted le gustan los toros? Más en o el menos. plato, más bien. Más o menos, poquito. Bueno, vamos a la parte política. Se vienen ya las elecciones. Esto es un año que va a pasar. Pero es así, no me vaya a sacar que el cuerpo usted y que todavía estamos a tiempo y que no, que la dinámica de la política. No, yo les he aprendido algo a ustedes. ¿Qué ha pensado el representante hoy, congresista de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón? ¿A qué va? ¿Continúa en la Cámara? ¿Va al Senado? No, yo si continuara en el Congreso de la República, continuaría en la Cámara de Representantes. Yo creo que todavía me falta mucho por hacer allí. No sé si algún día aspire al Senado de la República, pero me parece que yo ya tengo que coger peso en la Cámara para seguir tratando de hacer las cosas bien y seguramente si aspiro al Congreso, aspiraría a la Cámara de Representantes. Si aspiro al Congreso. ¿Por qué esa duda? Porque no es fácil para uno que no ha sido político tradicional como los demás que vienen de ser concejales, diputados, que no entienden otra actividad distinta a esa, es difícil a uno afrontar el ser político, no es fácil. Gracias a mi señora que me colabora en el sentido de acompañarme y todo, no he destruido ahí más el hogar. Pero representante, ¿hay codazos de un lado y hay codazos del otro? La política no trae sino codazos, la política se volvió ingratitud, deslealtad, la política ya no tiene virtudes, la política, muy poca gente de bien ya se mete a la política, porque para qué si usted sale de una actividad que le es rentable, que es próspera o que también le son respetuosos con usted, pero usted hoy, cuando yo ejercía mi profesión, que la ejercía de la mejor manera que podía, me respetaba a la gente. Hoy cualquiera se para en la esquina y dice, oiga, conteste el teléfono. O sea, a usted le falta el respeto a cualquier persona. La gente ha cambiado la percepción del político y sin uno posesionarse ya es jampón. Pero déjeme decirle porque sigo el tema político, asisto al Congreso de la República. Usted es de los pocos parlamentarios, de los pocos, Senado y Cámara, que realmente lo ve uno en debates, lo ve usted citando, moviendo el rol político. Pienso que usted no puede dejar de aspirar. Eso dice... Es más, tiene el cupo asegurado por ser congresista. Sí, pero uno también se cansa. Pero muy temprano. De tanta cosa. Sí, pero hay que esperar a ver. Lo que pasa es que también dejé mi actividad y por eso también tiene un perjuicio de haber perdido 12 años de profesión y de estar en mi oficina, el hecho de haberme venido para acá. Lo piensa uno si devolverse para volver a arrancar o seguir en esto en el que uno ya está. Pero es que no es fácil. No es fácil. La gente le ve a un congresista y entonces lo ve en un carro de pronto blindado y cómodo y lo ve a usted con policías y piensa que eso es cómodo y de verdad es bueno y resulta que de nada es cómodo y nada es bueno. A uno, las personas no entienden la actividad de uno que es legislativa, que es de debates. La gente espera que uno pueda pagarle un recibo, que uno le ayude con un cemento y uno no es ordenador del gasto. La gente no ha entendido la verdad, la función de un verdadero miembro de una corporación pública, de un concejal. A los concejales los desprecian, al diputado lo desprecian, al parlamentario lo desprecian y nunca han entendido cuál es la actividad. Si se valorara solo por su actividad congresional, hubieran mejores concejales, hubieran mejores diputados, hubieran mejores congresistas. Porque uno no sale precisamente por hacer muy buenos debates o ser buen congresista, porque la gente, desgraciadamente mucha gente mira otras cosas en la campaña. Si usted le da una paca de cemento, si usted le ayuda, y esa no debiera ser la política. Entonces, personas como los que no estamos en la política tradicionalmente, todavía no nos acostumbramos al ejercicio de la política, nos es difícil ver si seguimos o no seguimos. Representante, ¿le suena este nombre? ¿Mauricio Franco? Sí, claro. Hice todo porque saliera y porque ganara, un amigo de 14 años. Pero dice que no, que usted lo traicionó después de que él lo ayudó
en las elecciones pasadas para que saliera usted representante de la Cámara, dejando él a alguien de Villarosario, y usted hoy está con ese de Villarosario y lo hizo él a un lado porque no le ha dado el juego político y le ha nombrado al contendor suyo más claro, a caballito dentro de una secretaría de despacho. O sea que no merezco ninguna gratitud y lealtad por haberlo ayudado a elegir diputado. O sea, no solamente debí elegirlo, sino además qué hacer, no sé. Pues yo la verdad, hoy es Semana Santa y espero que no tenga que decir yo algún día de él lo que dijo Jesucristo una vez: perdono a cualquiera menos al ingrato. Se me salió el representante de la Cámara. Oye, qué mensaje que lo voy a entregar yo a su amigo, porque sé que es muy amigo personal, sí. A su amigo Mauricio Franco. Bueno, pero el juego a la Cámara, hay precandidatos, pero la verdad yo siempre he dicho, pues usted nunca fue concejal, nunca fue diputado, pero ha salido buen político, no tengo que decirlo, y si no le diría, mire, representante, si está dudando, mejor retire, porque es que hay unos, y lo puedo decir a usted, ¿no? Hay unos que van a la Cámara y es presente a tomar café, porque muy buen café que han en la Cámara, muy buenos platos, porque eso sí, no es que los haya probado, los vengo pasando, ¿no? Pero muy buenos platos, pero la verdad, ni debate, ni hablan de proyectos para el norte de Santander, y es que más, se le sacan el cuerpo hasta el periodista, cuando más o menos estamos enterados de la política, porque les conoce uno el camino político. Por eso a mí me gusta hablar con el representante Alejandro Carlos Chacón, y él sabe que del tema político está muy pendiente, y sé de él que no voy a perder esta entrevista hablando del tiempo, porque lo he visto trabajando en el tema de la educación, en el tema de la salud, ha hecho los debates, tiene un recorrido político, debo decirlo. Pero bueno, lo voy a nombrar Jairo Cristo, Nectalí Santo, Rafael Cáceres. Todavía faltan 2 cupos para las mujeres en el tema de candidaturas a la Cámara de Representantes. También veo yo nombres y la Constitución dice que puede usted aspirar, cualquiera puede aspirar. Y esa es la norma. Pero si le dan el aval. Si le dan el aval. Claro. Ahora no es querer aspirar, sino si le dan el aval. Aparte de eso hay que estar bien para que le traigan. Debiera cualquier persona poder aspirar. Pero a mí me da pena, y no soy nadie para descalificarlo, pero conozco el tema político. Aquí hay más de un aparecido, hermano, que no tiene por qué estar sentado aspirando a la Cámara. Usted sí se ha ganado ese crédito. Pues gracias, mi querido señor Peñuela. Yo pienso que el partido pretende colocar unos candidatos acompañándonos a nosotros de buenos quilates electoralmente, ¿sí? Nectalí Santos lleva muchos años en la política. El caballero de la política, se dice, ¿no? Lleva muchos años en la política. ¿Y por qué no el caballero? ¿Usted me puede ayudar? No, todavía no lo he entendido. Mire, para que vea que yo no me equivoco. Todavía estoy pensando por qué el caballero. El caballero es aquel que, no sé, ¿no? Que nunca habla, que es muy decente, que no propone. Ese es el tal caballero. ¿Por qué es el representante? ¿Tengo la razón? Hay personas que conciben la política de otra manera, ¿no? Yo la concibo de debate, de presentar proyectos, de ser coordinador de proyectos, de ser ponente de proyectos, y hay gente que le parece que la política la debe hacer más parca, más tranquila, no a generar debates, no a generar controversia. A veces les va muy bien así, ¿no? Ejemplo, en el gobierno nacional yo le cuento, mi querido señor Peñuela, yo no soy de los que le gusto mucho al gobierno nacional, y no le gusto porque soy muy controversial, ¿no? Yo fui el que denuncié en el plan, ahorita en la tributaria, que los municipios iban a perder 6 billones de pesos. Para el gobierno eso fue terrible. Robledo me tuiteó y dijo: el único congresista digno de la unidad nacional. Yo fui muy controversial, y eso a muchos no les gusta. Al gobierno o a los alcaldes o a los gobernadores les gusta es que les pupitreen los proyectos. Entonces aquellos que somos incómodos, yo recuerdo al presidente de la República en la tributaria, que casi le cuesta el puesto a la pobre ministra de Educación que nos acompañó en eso, para sacar la plata en impuestos, el punto del CRE,
para la educación pública, que costaba, era 4 billones y medio, que el presidente salió 2 días antes a decir que él no apoyaba eso, que él apoyaba los 5 puntos del dividendo. En el gobierno yo me opuse y logramos conseguir la plata para la universidad pública en la tributaria. La ministra Ocaña paró el discurso con el presidente y todos los parlamentarios, y espero en mi informe de gobierno tenerla ahí grabadita, donde dice que reconoce que la plata de la universidad pública en este país la conseguí yo. Entonces, esa cosa para uno es gratificante, independientemente que le digan a uno que no es politiquero, que es una crítica que le hacen a uno, que es lo que acostumbran a hacer otros, y a veces es gratificante que a uno le digan que por lo menos uno hace esas cosas, como lo que hice yo por el IGAP, que nadie peleó por la gente, y yo salí y le costó el puesto al director del IGAP. Esas cosas me gratifican a mí más que a veces el tema del voto individual, que es lo que hace el político tradicional. Bueno, representante, ya estamos finalizando con confrontación el espacio de la libre expresión. Hay un tema que no he podido entender, porque aquí no juega sino es el Estado. Voy a explicarlo. Es el tema que se acaba de perder para la ciudad de Pamplona, el tema de la vivienda de interés social. Y no lo he podido entender, y me da pena a mí, pero yo manejo mucho la lógica. Pero no puede ser que unos terrenos que están en un colegio como San José Provincial, que son del departamento, que es Estado, esto no es privado, es Estado. El colegio hace parte de una Secretaría de Educación que es Estado. Las casas de interés social las está construyendo el Ministerio de Vivienda, que es Estado, por una orden del presidente de la República, que es el dueño del Estado. Y se pierden estas casas para la ciudad de Pamplona, que son súper necesarias, por un desenglobe de un terreno, porque el alcalde de la ciudad, que se dio la pela con este tema, porque me consta que se dio la pela por este tema, no se puede hacer absolutamente nada. Yo no entiendo al Estado. Yo pienso que hay que delimitar responsabilidades ahí, ¿no? Desde que el gobierno inició su programa de las 100.000 casas gratis, todos los alcaldes tenían la obligación de presentar su solicitud de cupos a esas casas gratis. En Pamplona se hizo, pero dependía de algo, de un terreno propio. El municipio tenía que entregar su terreno, o el departamento para ese municipio. Lamentablemente el alcalde no tenía terrenos, o sea que no dependía del alcalde la decisión de tener o no casas. Él la voluntad la tuvo, pero dependía de quién era el dueño del terreno. El dueño del terreno es el departamento, la gobernación. Y parte de esos terrenos también que habían aquí, habían otros terrenos que eran del Ministerio de Educación. Me consta a mí que el alcalde intentó muchas veces que la ministra de Educación lograra entregarle parte de ese lote que estaba para las construcciones de un centro educativo, que nunca ha podido construirse. Legalmente eso no lo podía hacer la ministra, pero sí lo podía entregar al departamento, quedó en manos del departamento y el departamento nunca lo desenglobó. La última reunión, yo le quiero contar en esa secreta, privada, amañada que usted dice, del presidente con los gremios y los congresistas, alcalde de Cúcuta y gobernador, el alcalde rompiendo el protocolo, le cuento cómo fue, el alcalde rompiendo el protocolo se paró, que estaba como en la mitad de la línea de las sillas de los asistentes, y se fue hasta el frente y rompió con voz fuerte, interrumpió al ministro de Vivienda y al presidente, lo que le tocó al presidente darle la palabra y hacer que le entregaran el micrófono, peleando por las casas. Recuerdo que dijo que no era posible que a él no le dieran casas, que era el único municipio que no le daban casas porque no tenía terreno, que el terreno ya estaba desenglobado. Quiere decir que a él le habían dicho de la gobernación que ya estaba desenglobado, ya se habían acabado las casas ahí. Vargas dijo que no habían casas, aunque uno sabe que pueden haber unas casas. El presidente llegó y le dijo, pero ¿cómo no es posible que haya unas casas?
miremos a ver la posibilidad de darle las casas, creo que eran 300, 400 casas, darle la posibilidad. Vargas dijo, bueno, pues se puede mirar, pero es que presidente, aquí no han hecho nada, aquí nos dicen que él dice que está desenglobado y eso no es cierto. Entonces le dieron la palabra al gobernador y el gobernador ahí reconoció que a la fecha no había desenglobado los terrenos. Él dijo que él no los desenglobaba porque tenía un problema jurídico si él no decía que después lo adjudicaba para las casas. Así quedó el tema. Pero delimitando responsabilidades, yo creo que la responsabilidad en Pamplona de las casas, muy dura pelea dio el alcalde hasta el último momento y no se pudo, porque no dependía de él, desgraciadamente él no tenía el lote, dependía de la gobernación, y hubiéramos podido lograr las casas con el ministro y con el presidente. Pero yo creo que oportunamente la gobernación no desenglobó los lotes. Ahí está la delimitación, se la dejo clara de quién fue el responsable de la pérdida de las casas de Pamplona. Como dice mi abuelita, 1 más 1 da 2, no da 3. El responsable directo es el gobernador Edgar Díaz Contreras. Bueno, le agradezco al representante de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. No sé si quiera tocar algún tema. Estamos ya cerrando este espacio. No sabía que el programa se llamaba Confrontación, de pronto hasta ni vengo. ¿Por qué, representante? ¿Por qué, representante? No, bien, así deben ser las entrevistas. Así. Perdóneme, porque usted me da pie para algo. Y quiero hacer parte de los representantes como usted, que cuando uno habla y dice las cosas, entonces uno es el periodista sinvergüenza, uno es el que le tienen que dar plata para callar. No, esa es mi posición como periodista. Así está bien. De decir las cosas. Además a la gente le gusta que le digan las verdades y que las entrevistas además no estén preparadas para que uno sepa qué le van a preguntar o qué le van a decir o que ya esté planeado anticipadamente. Sí, claro. ¿Cómo se sintió? Cuénteme. Primero que me tocó a la puerta y me despertó. Y me despertó y me sorprendió con la entrevista y no, señor Peñuela, como siempre, con mucho respeto hacia usted, siempre muy crítico, como debe ser usted y como debemos ser nosotros, y reconocedor de también las cualidades y los defectos que tenemos cada uno de nosotros. Muchas gracias por la entrevista y un saludo muy especial para todos los pamploneses, y muchas gracias por siempre recibirnos con mucho cariño como recibían y nos recibieron siempre aquí de niños a mi papá y a mi mamá. Bueno, quiero decir algo. Las veces que nos encontramos con el representante en el Congreso, es una persona que me ha atendido en el sentido que sé que tengo un amigo en el Congreso de la República, me ha puesto a disposición todo lo que es la oficina del Congreso de la República, se ha hasta salido de las mismas comisiones, de la Comisión Tercera de la Cámara para saludarme. Ese es Alejandro Carlos Chacón, representante del Partido Liberal en el norte de Santander.